Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. Seguimos analizando el Batman de Tim Burton y ya me río un poco cada vez que lo digo, pero tenemos una misión y la estamos cumpliendo hasta las últimas consecuencias. Aunque salgan 12 programas, maldita sea, ya quedan menos, por cierto. Sí. Habrá alguien que piense... Ya claro, siempre dice lo mismo, Sergio. Pero de verdad que ya van quedando menos. No, fuera coñas, echando un poco la vista atrás, no esperaba que nos enredáramos tanto con esta historia, pero al final te pones a tirar del hilo y pasa lo que pasa. Correcto. Vosotros nos queréis así, yo soy feliz siendo de esta manera y eso es lo importante. Pues sí. 18 programas para salir. Agradeceros de nuevo la recepción por el programa de los Córvidos. Ha sido muy emocionante ver vuestra reacción, cómo compartíais vídeos, fotografías, comentarios. Cuando uno se pone delante de un micro, más allá de la responsabilidad que trae consigo el hecho de divulgar, siempre espera que al otro lado se produzca algo, un cambio, que aflore un sentimiento, que se despierte o que vomite tu gato, por ejemplo. Os decía que cuando uno se pone frente al micro, pues de alguna forma espera que se produzca algo, que se despierte la curiosidad, que produzca emoción, que esa pasión se traslade al oyente, y cuando eso sucede, pues es muy bonito. Nuestra pretensión era que mirarais al cielo, tan solo unos minutos al día, y si lo hemos logrado, maravilloso. Haremos más programas de naturaleza, por supuesto, porque nos ha gustado la experiencia. ¿Volveremos al cine mudo, por ejemplo? Pues seguramente también, regresaremos en algún momento. ¿Continuarás con la historia de Jim Henson? Claro que sí. Y muy pronto además, porque quedan muchas cosas por contar, desde su presencia en el Saturday Night Live, las películas, los programas de televisión. Queda mucho. Pero hoy toca música. Además, música de la buena, de la que se graba en tu ADN. Pues me parece estupendo, ¿qué quiere que le diga? Ya he mencionado varias veces el impacto que produjo en mí la banda sonora de este film, del Batman de 1989 de Tim Burton. La película es importante, pero el recuerdo de aquella sala de cine vibrando con los títulos de crédito, eso es algo difícil de olvidar. A día de hoy se me siguen poniendo los pelos de punta recordándolo. El personaje todavía no había aparecido en pantalla, pero gracias a Danny Elfman lo estaba de alguna forma. La mística que rodea al murciélago enmascarado, a lo que es el personaje, labrada durante décadas en el cómic, quedó encapsulada en esa pieza musical. Y si sabes algo de la historia del film, que me imagino que después de 327 programas hablando de él, algo te habrá llegado, conocerás la existencia de dos visiones, dos mundos enfrentados muy diferenciados, el de Batman y el del Joker. Y haciendo ese juego de espejos, ese incluso de doppelgangers, podríamos decir, la partitura de esta película se va a dividir en dos. En primer lugar, bajo el buen hacer de Danny Elfman, por supuesto, y su visión más clásica, y en segundo lugar, bajo el talento de un señor cuya obra Purple Rain ya tratamos en el Descampado, sí. Estoy hablando de Prince. ¡Ay! Y vamos a emplear 2 episodios para desmenuzar, para diseccionar esas dos visiones. Un capítulo para Elfman y otro para Prince. De momento me he venido a la ópera de Gotham. Me dejan grabar desde este lugar. Santi me ha dicho que tenía que hacer recados. Así que hoy voy a ser la única voz que te acompañe. Pues yo también estoy aquí, Y él también, sí. Sea quien sea la persona que va con un traje de colores en el que pones soy un villano. Soy el capitán pleonasmo. Ah, Subir arriba, no, hombre, no. bajar abajo, Ya. salir afuera. No hace falta que haya siempre una canción, ¿eh? No. Bueno. Breve resumen.
Ya. Entrar dentro. Sí, pleonasmo, sí. Cita previa. Ya. Mendrugo de pan. Vivo en una continua redundancia innecesaria. Vale, pero ¿voy a poder grabar o...? No se preocupe por mí, yo soy fan. Ya. Villano, pero fan también. Bueno, No voy a atacarle. ya. De momento. Ok, pues... Utopía inalcanzable. ¿Cómo? Un pleonasmo. Ah. Por algo soy el jefe. Capitán Pleonasmo, sí. Yo personalmente. Sí. Continúe. Ya hablé de la música en el capítulo 3, en el segmento final, di un par de pinceladas sobre las famosas 5 notas, esas 5 notas que representan al Caballero Oscuro, pero hoy llega la versión extendida. Las influencias, las citas, un recorrido por las canciones, la historia de Danny Elfman. ¿Cuántas cosas? Y por si eso fuera poco, contamos con la orquesta de Gotham, que está afinando ahora mismo. Pues podría ser un tema de Zappa perfectamente. Hombre. Pero antes de ir a por ello, te voy a dejar 20 segundos y hoy voy a aprovechar para poner de fondo el cuarteto de cuerda en fa mayor de Maurice Ravel, porque es bonito, me gusta y oye, pues igual podemos utilizar también estos segundos para traer obras clásicas que a mí especialmente me colmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes que tengo un Patreon en el que subo un montón de cosas. La verdad es que si te haces miembro ahora mismo vas a poder disfrutar de muchas horas de contenido. Por ejemplo, lo último que hemos estado haciendo es un visionado de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, plano por plano, analizando el guión, la fotografía. Pero también hay monográficos sobre música, además te cuento cómo se hace un descampado, muchas cosas. O sea, no un descampado físico, sino el programa del descampado, por si acaso. Que hay un par de capítulos en Bricomanía en los que el señor se hace una piscina. No es el caso. Este proyecto ahora mismo se financia gracias a vosotros, los oyentes, gracias a ti que estás escuchando esto. Yo te animo a que vayas a patreon.com, busques el descampado, y es que te va a molar, y sé que lo vas a disfrutar mucho. Con tan solo un poco al mes colaborarás a que se pueda seguir haciendo todo esto. Yo me llamo Sergio, esto es el descampado, y preparad vuestras batutas porque comenzamos el viaje. Los orígenes de Tim Burton ya se relataron en programas pasados, hicimos un breve repaso por su carrera, por lo que hoy voy a centrarme en la figura de Daniel Robert Elfman, nacido en Los Ángeles en 1953. Y echando un ojo a su biografía, lo primero que llama la atención es que de niño no mostraba especial interés ni aptitud para la música. Es más, lo llegaron a expulsar de la orquesta que había en la escuela de primaria. Dijeron directamente a los padres, no tiene proclividad para la música. Esto cambiaría a partir de su entrada en el instituto, allá a finales de los años 60, echando cálculos, donde se empieza a interesar por ese jazz de Nueva Orleans, ese jazz añejo, el Dixie, frisando con el swing, y también por la obra de Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, Bela Bartók, compositores del siglo XX. Comienza sus estudios en la universidad, pero pronto los abandona para irse a Francia con su hermano para participar en un grupo de teatro musical vanguardista llamado Le Grand Magique Circus, de Jérôme Savary. Y os dejo esta campanita porque la persona de Jérôme Savary es muy interesante. Él había nacido en Buenos Aires, pero ya en los años 60 se mudó a París. Era autor dramático, era trompetista, guionista y director cinematográfico, actor, director de teatro, hacía muchas cosas. Y esta agrupación en la que terminaron recalando los hermanos Elfman había sido creada por Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky, Roland Topor y, por supuesto, Jérôme Savary. Por aquella época se llamaba Le Grand Panic Circus. Me gusta mucho pronunciarlo así, Circus. Pero modificaron lo de Panic por Magic. Esto lo digo para que veáis un poco el contexto en el que estaban, porque con esos nombres que os he dejado en la mesa, creo que todos podéis imaginar la locura
que se llevaba a cabo sobre esas tablas. Una poca. También se cuenta que Danny Elfman durante esta época viajó por África, recorriendo el continente durante unos meses, hasta que una enfermedad le compelió a volver a casa. ¿Le qué? Le obligó. Pues dígalo. La situación que se encuentra cuando regresa, cuando vuelve a Estados Unidos, es que su hermano ha creado un proyecto que se llama The Mystic Knights of the Oingo Boingo, que es un grupo de teatro callejero que tiene influencias de Spike Jonze, también os doy la campanita, porque es un músico que hacía arreglos un poco de coña, de temas de música clásica, incluso del pop, y también, ¿por qué no decirlo? Ya que estamos, influencias de Frank Zappa. ¡Bravo! Gracias. Ha metido esta campanita. Esta nueva propuesta llevaba funcionando desde 1972 y aunaba diferentes estilos interpretativos. Ellos solían salir con maquillaje de payaso y jugaban mucho con un repertorio que se movía entre finales del siglo XIX y los años 50. Además, por supuesto, de material original. Y así sonaban en 1974. ¡Vámonos! Cuando regresa Danny, Richard habla con él y le dice: oye, ¿quieres entrar? Puedes hacer de director musical, incluso de arreglista si te apetece. Y Elfman, siguiendo un poco los pasos de Spike Jonze, se dedica a realizar arreglos de temas de los años 20, años 30, de jazz o de big bands de artistas como por ejemplo Cab Calloway, Duke Ellington, Josephine Baker, Django Reinhardt, para una banda formada por 15 intérpretes que podían tocar más de 30 instrumentos, algunos de ellos incluso construidos por ellos mismos. Estos Mystic Knights actuaban en la calle, actuaban en teatros, actuaban en clubs nocturnos. Yo deduzco que allá donde hubiera un espacio en el que poder hacer su magia, donde poder llevar su música o sus interpretaciones, seguramente allí estaban los Mystic Knights. Así es. ¿Qué sucede? Que en 1976, Richard, que tiene aspiraciones como director de cine, se marcha de la banda y le lega la responsabilidad de ser el jefe del grupo a Danny Elfman, y dará inicio una nueva etapa dentro de la formación en la que Elfman compondrá más canciones, especialmente para la banda, y entra alguien que va a ser muy importante no solo en la carrera de Danny Elfman, sino también en su propia vida, que es Steve Bartek. Entra como guitarrista, pero también porta consigo conocimientos de orquestación. Os voy a dejar un corte para que escuchéis más o menos lo que hacían. Esto pertenece a un programa, concurso, una búsqueda de talentos que se realizaba en televisión, que se llamaba The Gong Show. Es una locura. Yo os animo a que busquéis el vídeo porque es increíble. To open our show, we bring you an act who at first may shock you. Tal cual. But once you get to know them, they'll just boggle your mind. The Mystic Knights of the Oingo Boingo. We will now play the rarely performed Haydn Trio for piano, accordion and triangle. Thank you. Parece que van en una dirección y de repente se produce la ruptura. Aquí. Y sería la de Dios. ¡Vamos! No, tenéis que verlo esto, Es posible que te estés preguntando por qué se está centrando tanto en esta biografía de Danny Elfman, pero es que, si te das cuenta, estoy hablándote de todas las influencias que luego van a quedar plasmadas no solo en su obra con Oingo Boingo, sino en todas sus participaciones en el mundo de las bandas sonoras. Es aquí cuando se construye todo eso, esa teatralidad, ese mundo incluso del circo, ese sonido tan especial que va a ser único, al menos durante una etapa y antes de que todo el mundo comenzara a copiarlo. Estas son las primeras piedras de todo lo que vamos a contar a continuación. Muy bien. A partir de aquí, digamos que la narración se divide en dos. Vamos a empezar primero por la película. Vamos a empezar primero por ese Forbidden Zone, La Zona Prohibida, que es una producción, dura poco más de una hora, creo que es 1 hora y cuarto, 1 hora y 16 minutos, si la memoria no me falla, que es una película realizada por el hermano de Danny Elfman. Richard. Como os he dicho, tenía aspiraciones como director, y aquí hace una cosa, yo os recomiendo que la busquéis,
Creo que hay una versión en blanco y negro y otra en color. Yo al menos he visto en blanco y negro, pero al mismo tiempo me he encontrado con un tráiler en color. Entonces no sé muy bien cuál es el origen de todo esto, pero es interesante. Bebe mucho de lo que estaba haciendo The Mystic Knights, es un poco el concepto que los envolvía. Esas representaciones que hacían en directo, yo creo que lo llevaron a un formato de cine, pero me recuerda, salvando las distancias, a lo que hacía también Frank Zappa. Es una especie, para los que seáis fans de Zappa, que alguno habrá entre vosotros, me recuerda mucho al concepto de 200 Motels. En esta película, que se estrenó en 1980, aparece, por supuesto, Danny Elfman interpretando el papel de Satán. Os pongo un trocito de lo que canta. Congratulations, are you really deliver? This little gal makes me shake and a shiver. Esto es una adaptación de una canción de los años 30 de Cab Calloway que se llamaba Minnie the Moocher. Relax, now off with his head. Es una producción en familia en la que, por ejemplo, la mujer de Richard hace de directora de arte. El propio Richard es el que escribe el guión y dirige la película, además de producirla. Mete a su padre, mete a su abuelo. Por supuesto, aparecen los Mystic Knights. Una locura. Yo os sugiero que la veáis, porque a mí de vez en cuando me gusta también ver este tipo de cine más vanguardista que intenta jugar un poco con las fronteras de la narrativa audiovisual, y esto es un buen ejemplo. ¿Por qué estoy hablando de esta película? Bueno, porque la banda sonora la hace Danny Elfman, y por primera vez se tiene que sumergir en lo que es crear una banda sonora de la nada. Ya no estamos hablando de arreglar composiciones ajenas, ni siquiera de crear una pieza corta, sino que estamos hablando de 30 a 40 minutos de música instrumental. Esta es la primera vez que tiene que sentarse a estudiar a compositores como Erik Satie o Nino Rota para entender su forma de trabajar. Y no solo eso, también hallar cierta inspiración a la hora de abordar su propia obra. Esto estaba sucediendo, como os he dicho, era una producción familiar y tampoco le da demasiada importancia. Él en este momento no tiene ningún deseo, ninguna aspiración, como su hermano, de dedicarse al mundo de las bandas sonoras. A mí lo que me gusta es el rock, básicamente. En 1979, ese The Mystic Knights of the Oingo Boingo había pasado a llamarse simplemente Oingo Boingo. De los 15 miembros que habían llegado a formar parte de esa banda, solo quedaban 8. Y con esos 8 va a reformar el sonido del grupo para acercarse más a la New Wave que ya estaba comenzando a brotar en Estados Unidos y sobre todo en Reino Unido. Estoy hablando de bandas como XTC, incluso los Talking Heads, Devo, Joy Division, New Order, incluso The Police, si me apuras. Esto sumado a una especie de renacimiento que se produjo también del ska, con grupos como The Specials, Madness o The Selecter, por ejemplo. Es decir, una mezcla entre el punk, la New Wave y el ska. Eso es Oingo Boingo. Y en 1979 sonaban así. Esto es I'm Afraid. Grabarán varios discos, Only a Lad, Nothing to Fear, Good for Your Soul, con un sonido muy particular. Oingo Boingo es muy reconocible porque juegan, además de que tenían una sección de metales que sonaba eso de maravilla, también jugaban con la percusión exótica. Yo me imagino que también ese viaje a África trajo consigo ese tipo de cosas. Y por supuesto la imagen que tiene Danny Elfman en su etapa en Oingo Boingo daba un poco de cosica, es como muy extremo. Incluso los vídeos musicales, yo recomiendo que busquéis el de Little Girls, que yo creo que ahora mismo no se podría poner en ningún lado. Hostia, es verdad, ¿eh? Por supuesto, las armonías, las melodías, se nota que hay un curro detrás y sobre todo un conocimiento. Recordemos que además de Danny Elfman, el resto de la formación tenía mucha calidad. Es gente muy buena tocando sobre un escenario o grabando los discos, incluido el propio Steve Bartek, que todavía andaba por allí. Pero eso es un... Sí. No, pues... Parece Chuck Norris. Sí.
Llegamos a 1985 y sabéis que en ese año sucede algo que va a cambiar la vida de Tim Burton. Paul Rubens, actor, cómico, quiere hacer una película sobre el personaje que interpreta y que todo el mundo conoce en Estados Unidos, Pee-wee, y se fija en este animador que había estado trabajando para Disney haciendo cortos muy extraños. Tim Burton acepta. Quiero el trabajo. Y cuando se pone con la producción se da cuenta de que le hace falta una música muy especial. Y recuerda una película que acaba de ver porque se estrenó en 1985 llamada Weird Science. Y allí estaba esta canción. Es un tema de los Oingo Boingo, que se llama también Weird Science. Aquí se tradujo como La mujer explosiva. Y tanto Rubens como el director se ponen en contacto con Danny Elfman. ¿Qué queréis de mí? Creemos que puedes hacer algo interesante, algo que quede bien para la película. ¿Pero queréis una canción del grupo, de Oingo Boingo, o qué es lo que queréis? Buscamos algo orquestal. Ah, el teléfono al que llama está apagado, fuera de cobertura. Por favor, inténtelo más tarde. ¿Pero ha colgado? Dani, sabemos que sigues ahí, ¿eh? Perdón. Vamos a ver que le imponía bastante llevar a cabo este proyecto, entre otras cosas porque no se veía con la experiencia suficiente. Aún así, dice, vale, cuando tengáis la película terminada, me avisáis y veo qué puedo hacer. Se produce una reunión y de ese encuentro nace la magia. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso de montaje habían estado utilizando la banda sonora de una película llamada Sinbad y la princesa, que en realidad es The Seventh Voyage of Sinbad, pero que aquí lo tradujeron como Sinbad y la princesa. Si escuchaste el programa dedicado a Alien, sobre todo la parte en la que hablé de la música, recordarás que esto es muy típico, todavía no están las composiciones terminadas, lo que va a ser la banda sonora, y utilizan música de diferentes sitios. En este caso fue una obra de Bernard Herrmann. Claro, cuando llega Danny Elfman y le ponen estas imágenes, reconoce esa partitura y dice, eso no es de Bernard Herrmann, es una de mis bandas sonoras favoritas. Y claro, Burton no necesita más, dice, ¿perdón? O sea que también es de mis favoritas. La conexión es instantánea. Y se da cuenta de que ambos poseen una sensibilidad muy parecida. Burton en ese momento no solo había encontrado un colaborador musical, de los que puede tener cualquier otro director, sino alguien que también poseía una fascinación por lo macabro, por lo circense, por lo teatral y sobre todo por lo siniestro. Tenían una sensibilidad estética muy similar, caracterizada por ese amor por lo gótico y lo fantástico. En el caso de Tim Burton, su ídolo era Vincent Price, pero en el caso de Elfman era Peter Lorre. Los dos eran niños que habían crecido disfrutando de las mismas películas: terror, ciencia ficción, fantasía. Y en el caso de Elfman, a pesar de tener un trasfondo de rock, estaba muy influido por la tradición de lo que era la música de Hollywood. Existía cierta familiaridad con esos maestros, como por ejemplo el propio Bernard Herrmann, Waxman, Steiner, Tiomkin, los clásicos. Tengo la sensación de que en el caso de Burton había mamado más televisión que cine, pero en el caso de Elfman me da la sensación de que era lo contrario, porque se había pasado muchas horas dentro de una sala de cine. Y ya desde niño soñaba con trabajar en el séptimo arte. No como músico, curiosamente. Él menciona, y lo ha dicho en muchas entrevistas, que él se veía como un director, como un operador de cámara, un montador, incluso un director de fotografía. No se veía actuando, por ejemplo, pero sí se veía trabajando en una película. Lo interesante, y esto insisto que lo dice él en esta entrevista, recordemos que Danny Elfman nace en el 53 y estamos en el 84-85, estamos más o menos por esas fechas. Él menciona que tenía entre 31 y 32 años y que ese sueño de hacer cine se había esfumado y de repente estaba trabajando en películas, y no introduciendo o usando canciones de Oingo Boingo, sino emulando a todas esas partituras, a todas esas composiciones que habían trufado su infancia. Es más, hay una frase que me llamó mucho la atención, precisamente en una de esas entrevistas, que dice, a veces él se pregunta a la hora de trabajar, por ejemplo, a la hora de componer una banda sonora, se hace la pregunta de qué haría su versión de 13 años si estuviera en una sala de cine viendo ese film. Es decir, ¿qué le provocaría emociones? Y gracias a realizarse esa pregunta, consigue a veces salir de ese laberinto en el que a veces se convierte el mundo de la composición. Como digo, le enseñan ya la película montada y le dicen, prueba a hacer algo y nos lo envías, ¿vale? Pasa el tiempo, pasan las semanas y les hace llegar una cinta de cassette y él está seguro de que no le van a llamar de vuelta.
Pero 2 semanas después de haber realizado ese envío, recibe una llamada. Y le dicen... El trabajo es tuyo. Y la primera reacción que tiene Danny Elfman es llamar al manager y decirle, oye, diles que no puedo hacerlo. No, yo no me veo capaz. He estado 2 semanas para plasmar la idea que envié en ese cassette y es que no, me ha costado mucho. Y el manager le contesta... Vale, si esa es tu decisión, les llamas tú y les dices que no puedes hacerlo. Elfman pasa esa noche en vela, devanándose los sesos, pensando qué hacer, y al final toma la decisión de... Bueno, lo peor que puede pasar es que les joda la película. Pues ya está, pues les jodo la película. Estupendo. Te estarás preguntando de dónde venía esta aprensión a la hora de trabajar en el mundo del cine. Y no era por el medio en sí, porque como te acabo de comentar, amaba el séptimo arte. Venía más de una falta de confianza, sobre todo porque carecía de una formación musical suficiente como para dar vida a una orquesta. Además, nunca había trabajado en cine, sí, había hecho el experimento con su hermano, pero esto era otra cosa. Él menciona que, por lo general, tu primera banda la formas cuando tienes 17 o 18 años y que en su caso había sido a los 27-28 años, después de toda la experiencia que había ido absorbiendo durante los 7 que había estado trabajando en teatro musical o como músico callejero. Y ahí había aprendido a transcribir música, es decir, él sabía escribir y sabía hacer arreglos. Sabía cómo funcionaba una partitura, por lo que cuentan, sobre todo en la clave de sol. Una de las cosas que va a tener que hacer Steve Bartek es transformar las partituras que le pasa a Danny Elfman a las diferentes claves de cada instrumento. No me voy a enrollar mucho con esto, pero que sepáis que dependiendo del instrumento tienes una clave dentro de la partitura. ¿Qué sucedía? Que cuando tú formas una banda, en este caso Oingo Boingo, no hacía falta escribir cada nota que tenía que ejecutar cada uno de los músicos. Tiene sentido cuando tienes una orquesta, pero cuando tienes un grupo, a no ser que seas Zappa o gente de esa calaña, no es habitual. Por lo que durante unos cuantos años no se vio en la necesidad de tener que escribir nada. Y de repente le dicen, pues te tienes que hacer una banda sonora. Y le entran sudores fríos al pobrecito. Menos mal que por allá andaba el guitarrista de los Oingo Boingo, que ya he mencionado, Steve Bartek, que era también orquestador y bajo mi punto de vista muy bueno, al menos me gusta mucho su trabajo. Tiene mucha imaginación a la hora de hacer esos arreglos, que sumado a esa visión, a ese paracosmos que poseía Danny Elfman, dio lugar a una obra bastante particular que es la banda sonora de Pee-wee. Elfman menciona algo, y esto creo que es muy bonito, y nos ha pasado un poco a todos. A mí me ha pasado, por ejemplo, con el jazz. Cuando yo he compuesto alguna cosa de jazz y de repente ves eso tocado por un grupo, te emocionas. En bandas de rock no es tan habitual, pero en lo que es el mundo del jazz, incluso la música clásica, cuando de repente ves lo que has plasmado y te ha acompañado durante tantos días en una partitura, brotar de cada instrumento, es algo mágico. Y a él le pasó. La primera vez que escuchó su música tocada por una orquesta, para él fue uno de los momentos más importantes y emocionantes de su vida. No es para menos, os puedo asegurar que es así. Creo además que el hecho de trabajar con Tim Burton, que tu primer trabajo fuera con Tim Burton, es posible que ayudara a que Danny Elfman se quitara un poco de presión de encima. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo del director va a estar más metido en tu trabajo o te va a dar más libertad. En el caso de Burton es uno de esos directores que queda contigo, tú eres el compositor, te invita a su casa, te enseña la película y te dice, es esto. La emoción que quiero, el concepto que debe rodear a lo que vas a hacer, debe girar por aquí. Y a partir de ahí, tú haces lo que te da la gana. Entre comillas, si vas con algo un poco extraño, pues te va a decir que no. Pero da mucha libertad. Le dice esa famosa frase de haz lo que quieras, experimenta, toma direcciones creativas arriesgadas, prueba cosas. Y poder hacer eso, que tu primera experiencia trabajando en cine sea esa, ostras, yo creo que te allana bastante lo que es el camino que tienes frente a ti. Correcto. En esta banda sonora de Pee-wee hay influencias de Nino Rota. Por ejemplo, hay un tema que se llama Breakfast Machine, que bebe mucho de E-Clowns de Fellini. Este es el de Pee-wee. Estos E-Clowns, los payasos. De Herman va a recoger muchas cosas, y esto lo ha dicho él mismo
de Jasón y los Argonautas, de Sinbad y la Princesa, de La Isla Misteriosa, de Viaje al Centro de la Tierra, son algunas de sus favoritas. De hecho, va a realizar algunas citas en sus composiciones. No sé hasta qué punto es subconsciente o no, pero luego lo veremos, porque vamos a ahondar un poco en lo que es el tema de Batman y de dónde vienen esas 5 notas. Y también, más allá de Herman y de Nino Rota, también está la presencia de Carl Stalling. O Stalling. Que fue el primer compositor que tuvo la Warner Bros. Los Looney Tunes, Merry Melodies, esos cortos, la música era de Carl Stalling, entre otros. Pero Stalling, o sea, no Stalling como Joseph, sino Carl Stalling, acabado en G. No os asustéis. No es que fuera el primo hermano de Stalling que de repente trabajó para la Warner Bros. No es una locura como esa. Stalling. Y esto de Carl Stalling, este mundo de los dibujos animados, también va a ser muy importante, no solo para Pee-wee, porque Pee-wee tiene esa esencia también de dibujo animado, sino porque si algo tenían los dibujos animados comparado a veces con lo que eran los cues o esos momentos característicos de una banda sonora que se sincroniza totalmente con lo que estás viendo en pantalla, tipo un golpe, una caída o similar, es que precisamente lo que detectó Elfman en esos dibujos animados, en esos cartoons, era que la música perfilaba y daba sentido a lo que sucedía en pantalla, incluso funcionando como un efecto de sonido. Era un complemento, no solo a nivel emocional, sino también a nivel de acción. Y eso va a marcar también el camino, en cierto modo, de lo que el propio Elfman va a reflejar en las partituras. Si, por ejemplo, nos vamos a este momento de Batman, recordad que se abre una caja y le da un susto a Vicky. Él cierra esa secuencia de esta forma. Apartamento de Vicky. El Joker deja una caja después de su visita. Y... o cómo marca, por ejemplo, el momento en el que Alicia se quita la máscara y deja ver todas las cicatrices en el rostro. Pero va incluso más allá de estos subrayados musicales que hace, porque en ocasiones utiliza instrumentos de forma simbólica. Pensad en el sonido de una serpiente de cascabel. Este sonido de serpiente, que a mí me suena a escobillas tocando un plato, va a aparecer más veces durante la película. Generalmente lo hace para remarcar el concepto de traición, es lo que lo simboliza. Incluso la peligrosidad. Y es algo en lo que tú no reparas, pero tiene una intencionalidad. Esto, por ejemplo, es cuando Vicky queda con el Joker, que no sabe que está quedando con el Joker, en el museo, y las cuerdas. ¿Habéis notado eso? Lo pongo otra vez. Como si se quedara sin energía, como si se estuviera deshaciendo, ¿no? Son glisandos muy lentos, que provocan desasosiego, malestar. Aunque luego nos vamos a centrar más en lo que es el análisis, tenéis que tener claro que, al igual que un director de cine, un director de fotografía, un montador, un guionista o un actor trabaja de acuerdo a una intencionalidad que puede ser consciente o subconsciente, el compositor de la banda sonora también. Y va a jugar mucho con los elementos simbólicos, con representar a personajes a través de instrumentos, con las melodías, los temas, juntarlos, mezclarlos, dependiendo de qué personaje esté en pantalla, dependiendo de qué otro personaje quiera evocar. Todo eso se hace a través de la música y hay una persona que está tomando decisiones creativas, que a veces pasan desapercibidas porque estamos muy centrados en las imágenes, pero que tienen una importancia. Luego lo veremos, luego entraremos en detalles cómo juega con todas esas melodías, como os digo, y cómo juega también con la armonía y la presentación de lo que se está mostrando en pantalla. Sergio Leone tenía a Morricone, Alfred Hitchcock tenía a Herman, Fellini tenía a Nino Rota y Tim Burton había encontrado a Danny Elfman. Y a partir de aquí iban a pasar muchas cosas. A partir de este momento, Elfman comienza a recibir ofertas de todo tipo, especialmente de películas de comedia,
no sé si por ese tono circense, sinfónico, era algo que sonaba fresco y que pegaba bastante bien con ese género. Hace, por ejemplo, Regreso a la escuela, del 86. Los fantasmas atacan al jefe de Richard Donner, en el 88, con Bill Murray, que por cierto tiene a Michael Chapman como director de fotografía, el de Taxi Driver y Toro Salvaje, os lo dejo ahí. No tuvo buena química con Richard Donner, por cierto. Richard Donner, al contrario que Tim Burton, es uno de esos directores que están un poco encima. Hizo algún trabajo fuera de la comedia, muy vinculado al mundo de los sintetizadores. Yo os recomiendo que lo escuchéis. De hecho, todas estas bandas sonoras os animo, sin pelo, a que lo escuchéis, a que las escuchéis. En este caso estoy hablando de un drama criminal que se llama Wisdom el delincuente, que está dirigido por Emilio Estevez, además de protagonizado por él. Curiosamente salen Tom Skerritt y Veronica Cartwright. Del año 86. Está la banda sonora de Huida a medianoche, que a mí particularmente me llama bastante la atención porque tiene una mezcla de big band, de blues muy interesante. Es una película de Martin Brest en la que sale Robert De Niro y Charles Grodin, además de Yaphet Kotto. Me gusta mencionar las películas en las que sale Yaphet Kotto porque es un señor que me cae muy bien. Esta película es del 88. También, por supuesto, tengo que mencionarla y voy a citar un par de cosas de ella porque puede ser interesante, sobre todo para que terminemos con esta, entre comillas, introducción del mundo de Elfman, que la he hecho sobre todo para que se entienda mejor de dónde salen sus ideas, sus influencias y por qué piensa y compone de esta forma. Como digo, ese proyecto es Beetlejuice de Tim Burton, de 1988. Y digo que voy a dar un par de pinceladas porque a él le entregan el guión, no ha visto ninguna imagen y en base a eso se pone a componer canciones, se pone a componer esas piezas que van a acompañar a las imágenes que él recrea en su cabeza. Y cuando ve lo que ha hecho Tim Burton dice, ostras, es que no pega nada. O sea, lo que yo leí en el guión no es lo que estoy viendo en pantalla, esto es otro mundo. Tira lo que había hecho a la basura y se pone a componer nueva música. Lección aprendida. Como digo, esta es la segunda colaboración con Tim Burton, colaboración importante, pero la tercera es la que nos interesa. Esta tercera colaboración con el director estadounidense va a ser la 10ª banda sonora de Danny Elfman en los años 80. La 10ª. A veces nos quedamos con que, vale, sí hizo Pee-wee, hizo 3 películas más y ya está. No, había aprendido mucho, pero aún así no está preparado para todo el reto que se va a presentar ante él. Cuando recibe esa llamada por parte de Tim Burton, que ya me imagino que le estaba dejando caer cosas cuando estaba trabajando en Beetlejuice, cuando recibe la llamada proponiéndole trabajar en la siguiente película de Batman, él se arroja a la piscina y después de aceptar piensa, me están viniendo recuerdos de 1985. ¿Voy a ser capaz de sacar esto adelante? De todos los proyectos en los que había colaborado hasta ese momento, Batman va a ser el más difícil de todos. En primer lugar porque tenía que demostrarse cosas a sí mismo. No había hecho una película tan oscura, tan umbría, tan gótica, tan laberíntica en toda su producción. Sí, había acariciado el género de terror, pero siempre había un toque de comedia. Hiperbólico incluso. Y él era el primer sorprendido porque, a ver, si analizamos lo que te he mencionado antes de sus influencias, a él le gustaba el terror, le gustaba la ciencia ficción, la fantasía, y era como, yo es que en realidad no quería hacer bandas sonoras de comedia, pero claro, empecé haciéndolas, le gustó a la gente, me empezaron a llamar para trabajos parecidos y he terminado haciendo esto, pero que a mí no me interesa, prefiero hacer cosas de terror. Y le va a pasar algo muy parecido a lo que sucedió con Michael Keaton. Y fíjate lo curioso que es esto. Si recuerdas, Michael Keaton también venía de haber hecho comedias y nadie creía en él como Batman. No pegaba. Era como, este tío no puede ser Batman. Danny Elfman va a sufrir algo parecido, sobre todo por parte de los productores, porque van a decir, sí, has hecho comedias salpimentadas con un poco de terror en ocasiones, pero esto es una película de acción. Es una película de un superhéroe o de un héroe. ¿Pero vas a ser capaz de hacer esto? Había desconfianza. Además, esta producción era la más grande en la que había participado y eso iba a conllevar más presión a muchos niveles. Estuve revisando el tema de los presupuestos para ver cuánta diferencia había. No había tampoco una gran diferencia entre lo que había hecho hasta entonces, como por ejemplo la película de Richard Donner, que no sé si tiene unos 33, 35 millones de presupuesto, pero aún así flotaba en el ambiente algo que ya os hemos mencionado en anteriores especiales de Batman, de que esta película podía funcionar mucho y que se iba a hacer todo lo posible para que funcionara mucho. Y yo creo que esa presión también se le contaminó a Danny Elfman, porque era como, ostras, es que esto es otra liga. Y por cerrar con todos estos escollos
que se estaba encontrando Elfman, creo que el más importante de todos, de hecho, más allá de la presión y más allá de la desconfianza que él podía sentir o la desconfianza que podían tener los mismos productores, creo que lo más grave o lo más importante o significativo era que nadie sabía cómo tenía que sonar la música de esta película. Nadie. No se sabía. El concepto más claro que existía para una banda sonora de un superhéroe, o de un héroe, porque estamos hablando de Batman, era lo que había hecho John Williams en Superman. Y fue el primer candidato. El estudio dijo, si este señor ha hecho la banda sonora de Superman, que haga la de Batman. Pero Tim Burton decía, no. Vaya. Danny puede hacer algo interesante. Ambas visiones, la del director y la del compositor de la música, de la banda sonora, no querían que sonase a la película del kryptoniano. No querían que sonase a Superman. Porque Superman es luz, Superman es bondad, es amor. Pero aquí querían oscuridad, aquí querían que complementara ese ambiente entenebrecido del que iba a gozar el film. Tenía que haber oscuridad en esa partitura. Y no había un modelo en el que fijarse. Tenía que ser algo único. Pero descubrir el significado de ese único iba a ser muy arduo. Por si acaso, al igual que hicieron con Tim Burton, a Elfman le entregan el cómic de Frank Miller, El regreso del Caballero Oscuro. Nunca había leído a Batman, esto es algo que él mismo ha confirmado. Preferían más a Marvel, sus favoritos eran Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, pero a través de este cómic al menos se entiende más o menos cuál puede ser la dirección que va a llevar la película. Y si te parece que hasta ahora solo he estado narrando los obstáculos que se estaba encontrando Danny Elfman, es porque todavía no sabes lo que se le viene encima, porque los productores iban a hacer de productores. Izquierdo, arriba el glúteo, abajo el glúteo, glúteo arriba, glúteo abajo. La leyenda cuenta que John Peters y Peter Guber, que son los productores, siendo conscientes de la atmósfera de desconfianza que rodeaba a Danny Elfman, tienen una idea. Vamos a coger a Prince, a Michael Jackson y a George Michael para que nos hagan la banda sonora. Danny Elfman puede hacer sus composiciones, pero vamos a sacar un disco, vamos a intentar emular un poco a Top Gun. Venga. Que Prince haga las canciones del Joker, Michael Jackson las de Batman y George Michael las románticas. Plan sin fisuras. Pronto se dan cuenta de que es una locura a nivel económico, va a costar demasiado dinero, y eliminan de la ecuación a George Michael, quedando Prince y Michael Jackson. Se reformula un poco el concepto, vale, pues que Prince se encargue de hacer temas más funkis vinculados a los villanos y Michael Jackson que se centre más en las baladas y en música para los héroes. Michael Jackson en ese momento estaba en plena gira del Bat y además había firmado un contrato con Epic Records, que llevaba desde los 70 con ellos. Y que era de Sony en esta época. Y esta película se iba a hacer bajo el amparo, bajo el paraguas de Warner Bros. Y Prince precisamente estaba dentro de Warner Bros. Sí, estamos en los 80, pero esto va a ser imposible, va a ser demasiado caro, así que vamos a centrarnos en Prince. Burton avisa, no quiero que esto sea Top Gun. Me imagino que todos habéis visto la película, o casi todos, pero sabéis que está la banda sonora de Harold Faltermeyer, pero ese no fue el disco que vio la luz, sino que el que se editó tenía canciones de Cheap Trick, de Berlín, de Tina Mari, de Loverboy, de Miami Sound Machine. De hecho estaba por ahí Giorgio Moroder. Es un disco particular que vendió salvajemente. Ese disco se vendió salvajemente, pero no era la banda sonora orquestal de la película. Y Burton no quería eso, no quería que se convirtiese en una especie de muestrario de grandes éxitos o de canciones muy potentes a nivel comercial, pero que no aportaban nada a la película. Así que dice, no, yo quiero a Danny Elfman. Y le dicen desde la producción, vale, pues que trabaje Prince con Danny Elfman. Que hagan cosas juntos, que saquen canciones adelante y... Y Elfman, cuando se entera, dice, no, a mí me gusta mucho Prince, pero yo no voy a hacer de arreglista de Prince. No voy a orquestar música que me pase Prince. Yo quiero hacer mi propia música. Así que si vosotros queréis hacer este invento, de juntarnos a los dos, no contéis conmigo. Y Danny Elfman abandona el proyecto.
Tenía 35 años y no estaba para hostias, no estaba para este tipo de ideas trasnochadas. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que te metas en la cabeza de Danny Elfman. Vamos allá. Y lo que representó para él tomar esta decisión. Con el paso de los años había ido aparcando poco a poco el proyecto de Oingo Boingo y se había ido centrando más en el mundo de las bandas sonoras, pero era consciente de que dar este paso seguramente iba a acabar con su carrera, no solo porque estaba dejando pasar una oportunidad, posiblemente la oportunidad de su vida, sino porque se podía correr la voz. Se podía avisar al resto de productoras de... Este tío da problemas, no lo contratéis. Pasó unas semanas contrito, fastidiado. ¿Con quién? Consciente del riesgo de su decisión, consciente de que no era famoso y de que nadie lo iba a llamar nunca más. Y de repente, un día, suena el teléfono. La situación con Prince parece que no funciona del todo, no encaja con la visión de Tim Burton, y le lanzan una propuesta. Danny, vas a poder hacer lo que quieras. Confiamos en ti. Te pedimos que te incorpores de nuevo a la producción porque queremos que compongas la banda sonora. Que Prince trabaje en su música y tú trabaja en la tuya. Como veis, no solo había desconfianza con Danny Elfman, sino que también había desconfianza con Prince. Tim Burton tenía bastantes reservas con el hecho de incluir canciones del artista en la banda sonora. Aún así, Warner estaba muy interesada y veremos las razones que se escondían detrás de eso. Había intereses por todas las partes. Sabían que a través de Prince no solo iban a conseguir acallar esos deseos explosivos, chorreantes, que tenía Prince a la hora de sacar producciones. Recordad la coña que hice en el programa de Purple Rain, pero es que no podía parar de hacer cosas, no podía parar. Entonces era como... Está saturando el mercado. Y una forma de que no saturara el mercado era precisamente sacar esta banda sonora. Pero aún así, ya digo, había un interés por parte de Warner a nivel económico, a nivel de estipendio, porque iba a sacar mucho beneficio, como al final fue. Estamos hablando de uno de los discos de Prince que más vendió. No llegó al nivel de Purple Rain, pero ojo, con la banda sonora de Batman. Lo gracioso de todo esto es que a Danny Elfman supongo que lo presionaron para que incluyera algunas de las melodías de Prince en sus temas. Si escuchamos algunas de las composiciones de Elfman, es decir, la parte orquestal, vamos a encontrar referencias a Prince. Es muy sutil, pero aún así están ahí. El ejemplo lo tenemos en Kitchen Surgery Face Off, donde se incluye la melodía de Scandalous de Prince. Estas notas. Que pertenece a la melodía romántica de la película, que luego os enseñaré, pero que coincide con estas 5 notas de Scandalous de Prince. Que curiosamente son 5 notas, como el motivo de Batman. El de Batman sería... Veis que se parece mucho, ¿no? De hecho, la disposición de las notas se asemeja bastante. Claro, si le añadimos el elemento rítmico, pasa esto. Se supone que esto fue idea de los productores para que cuando llegaran los títulos de crédito, el público reconociese esas melodías. Pero no sé hasta qué punto esto funciona, sinceramente. También podría ser, y puedo ser mal pensado, ¿que no has querido trabajar con Prince? Bueno, pues ahora vas a tener que meter cosas de Prince en tu música. A mí lo que me sorprende es que se parezcan tanto. No sé si es que Prince escuchó lo que estaba haciendo Danny Elfman, o Danny Elfman escuchó lo que estaba haciendo Prince, pero se produjo ahí un punto de conexión bastante chulo entre la música que pertenece a Batman y la música que pertenece a Vicky Vale. Es súper curioso. Lo normal es que en este tipo de producciones, en las que hay mucho dinero en juego, el compositor de la banda sonora se la enseña a los productores. La banda sonora. Bueno, creo que no hacía falta, pero sí, la banda sonora. Por si acaso. Se la muestran... No lo está arreglando. A modo de adelanto. Madre mía. Te enseño una grabación, bueno, lo toco con el piano... ¿Qué? Lo que sea. Elfman venía de hacer películas de presupuestos medianos. Pero esto era otra liga, había muchos intereses por todos los lados. Y nunca había realizado este tipo de presentaciones. Él hacía su trabajo, lo entregaba, si gustaba bien, y si no, pues utilizaban otra cosa. Peters, como os he dicho, era escéptico. Y cuando en aquella reunión en la que está Tim Burton comienzan a enseñarle las diferentes piezas del film al productor, a Peters no le gustan.
Dice, vamos a ver, yo sé que puedes escribir cosas de terror, cosas oscuras, pero yo necesito un tema que sea emocionante. Yo no quiero que me des miedo, yo quiero que me haga saltar de la butaca, que sienta la emoción, que quiera acompañar a Batman en su aventura. Elfman había tenido eso en consideración. De hecho, él habla de un acercamiento a la composición muy parecido a lo que hacía Max Steiner, que era tomar un concepto muy pequeño, ya fueran unas notas, ya fuera una melodía, que se repitiera en diferentes formas, que es lo que va a hacer al final con la famosa melodía, el tema de Batman, que se va a repetir a lo largo de la banda sonora como una cita que refleja la presencia del personaje, aunque no esté presente. Y él habla de que a la hora de abordar la composición de esa marcha, de la famosa marcha de Batman, imaginó lo que haría Steiner en una película de piratas. Le va enseñando canciones. Se respira una tensión inaguantable en esa habitación. No me gusta, y Tim Burton lo ve claro. De todas las cosas que me ha estado enseñando antes, ¿cuál es la que más se acerca a lo que le puede gustar a este tío? La marcha. Burton le dice... Toca la marcha del principio. Y Danny Elfman... ¿Cómo? Toca la marcha del principio. Y ahí todo cambia. Esto que vais a escuchar a continuación es la demo original grabada con el programa Performer en un Macintosh. Empieza directamente así. Armónicamente es igual. Suena videojuego, claro. Falta orquestación, obviamente, pero es igual. Con su órgano de iglesia. Y tiene esta sección que son cosas que aparecen después en la banda sonora, pero que originalmente estaban en el tema. Subidón final. Hasta el gong está ahí. A Jon Peters le flipa tanto que se pone a dirigir una orquesta imaginaria mientras la escucha y a bailar por la estancia. Burton mira a Elfman con los pulgares hacia arriba y dice: Lo tenemos, lo hemos logrado, le gusta. Pero ahí no queda la cosa, porque Peters se vuelve tan fan de ese tema, le provoca tantas emociones, que acuerda con Elfman editar 2 discos de Batman. Uno con la música de Prince y otro con la banda sonora. Esto no va a ser Top Gun. Tú vas a tener tu oportunidad, no va a quedar ensombrecida tu música. Los dos vais a tener la oportunidad. Y esto es algo inaudito hasta la fecha, porque lo normal, la tendencia que estaban llevando en los años 80, es que siempre la banda sonora incluyera una canción, ya no representativa, pero sí que pudiera auparse en las listas de ventas o incluso en la MTV a través de un vídeo musical. Esto se salía de ahí. Por supuesto que esa variante iba a seguir existiendo, pero la banda sonora de Danny Elfman iba a ver la luz en las tiendas. Voy a volver a poner la marcha, esta vez con el sonido de la orquesta, porque hay algo muy interesante en ella. Tim Burton, acertadamente bajo mi punto de vista, es de los que piensa que los títulos de crédito son los que establecen el ánimo, el talante que va a tener tu película. Son una puerta introductoria a lo que el espectador va a vivir durante toda la proyección. Y en el caso de Batman es muy importante porque a él lo que le interesaba a través de esa marcha, a través de esos títulos de crédito,
que como digo a mí me emocionan especialmente, siempre que los veo me provocan esa emoción, no tanto como la inicial, la que sentí en aquella sala de cine, pero algo parecido, me gustan mucho esos títulos de crédito. Él quería que simplemente en los primeros minutos ya se produjera la diferenciación con la serie de 1966. Pensad en toda la brasa que estaba recibiendo Tim Burton alrededor de has elegido Michael Keaton, es que madre mía, la comedia, bla, 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 y dijo, no, en cuanto os sentéis en la butaca, os vais a dar cuenta de que esto es otra cosa. Y eso lo vamos a hacer a través de la música. Volvamos a las 5 notas de Batman. Este va a ser el motivo de Batman. Va a hacer variaciones, por supuesto, pero va a ser el eje sobre el que gire todo. ¿Cómo se le ocurrió? Pues vamos a ir a un avión, a un 747 que vuela hacia Los Ángeles. El pasaje está lleno y a Elfman le quedan un par de horas para llegar a su destino. A pesar del cansancio del vuelo, regresa ilusionado después de visitar los sets de rodaje de Batman en Inglaterra. Desde algún oscuro recoveco de su imaginación le llegan 5 notas. Y como teme que se le olviden, que en cuanto se baje del avión escuche alguna música o una canción de los Beatles, lo que sea, decide registrarlas en su grabadora. Pero como le da vergüenza ponerse a tararear delante de todo el mundo, se va al baño a hacerlo. Tras grabar esa primera idea, regresa del baño y se sienta. Pero llega otra, y después otra, y otra más. Y así unas 5 o 6 veces. Además, cada vez que le arribaba una de esas ideas, se pasaba unos minutos dentro del baño. Y en una de esas ocasiones, cuando abre la puerta de ese excusado, se encuentra a 3 miembros del personal de cabina esperándolo. Entre las posibilidades que barajaron, 1. que se estuviera metiendo droga a espuertas. Estamos en los años 80, la cocaína estaba en su clímax. Bueno, no, creo que todavía está en su clímax, pero estaba pegando fuerte en Estados Unidos. 2. Diarrea o algo similar. Que yo he tenido la suerte de que nunca me ha pillado en mitad de un viaje, pero conozco a gente que sí, y es uno de los mayores infiernos que puedes pasar como ser humano. El hecho de estar cagándote en un avión es horrible. En este caso, afortunadamente, Danny Elfman lo que estaba haciendo era crear lo que después iba a ser la gran marcha, el gran tema de Batman. Vale, ya tenemos el origen. Ahora vamos a regresar a esas 5 notas que te he indicado antes. No sé, a base de repetirlo se te queda. Ya os he dicho que Elfman era un fanático de la obra de Herman, por supuesto. También le gustaban otros como Stravinsky, Prokofiev, Tchaikovsky, Shostakovich. Mussorgsky. Pero su referencia era Herman, la principal. En Viaje al centro de la Tierra de 1959 encontramos esto. ¿Os suenan esas notas? No es exactamente lo mismo, pero se le parece un poco. Vamos a ir ahora a 1941, El hombre lobo, de George Wagner. Hay un tema que se llama Desperation, que está compuesto por Charles Previn, Hans J. Salter y Frank Skinner, que suena así. ¿No recuerda un poco? Curiosamente, Danny Elfman es el que hará la banda sonora del Hombre Lobo de Joe Johnston, la versión de 2010. Pero voy más allá. Si nos vamos a 1943, no sé si os acordáis de cuando os hablamos del serial de Batman. Esta era la sintonía. Os lo pongo otra vez. Pero ahí no acaba la cosa, porque estaba viendo Los Nibelungos de Fritz Lang, una película de 1924, y de repente me encontré con algo que me llamó la atención en la banda sonora. La banda sonora es de Gottfried Huppertz. Os lo pongo y ya juzgáis.
O por ejemplo... Es que hasta esto suena a Batman. Las influencias son inevitables y a lo largo de la banda sonora de Batman hay unas cuantas. Es un poco lo que le sucede a John Williams con Holst, con Gustav Holst, en la banda sonora de Star Wars, que hay mucho de Gustav Holst. Aquí es algo similar. Si viajamos a la isla misteriosa de Bernard Herrmann, encontramos esto. Que se parece a Up the Cathedral. Donde, por cierto, no usa un órgano de iglesia de verdad, sino que es un órgano electrónico. Me deja más tranquilo. Por terminar con Herrmann, hay un momento en la película, en Batman, donde Vicky Vale sigue a Bruce Wayne cuando va a dejar las flores en honor a sus padres. Que puede recordar a cómo James Stewart sigue a Kim Novak a través de las calles de San Francisco en Vértigo de Alfred Hitchcock. Quiero dejar claro que aquí el juego consiste en encontrar referencias, no tanto en decir Danny Elfman está copiando cosas, porque no suena tan parecido. Voy a acabar con una que creo que es bastante evidente. Os voy a poner primero el tema de la banda sonora, que es Finale. Que me recuerda mucho al final de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. Toma órgano bueno. La pregunta que surge aquí es, ¿podemos hablar de plagio? Yo personalmente no lo creo. A veces este tipo de melodías, ya sea porque han sido importantes para nosotros, porque nos han acompañado, se quedan a vivir en nuestro subconsciente y la intencionalidad con la que irrumpen no tiene que ver nada con la versión original. Sabiendo el trasfondo que poseía Danny Elfman con todo el cine de terror, es muy posible que viera incluso la película del Hombre Lobo. Y de alguna forma, no digo que se acordara, pero sí las sensaciones que buscaba en Batman se acercaran un poco a lo que él había sentido al ver ese film. Y estoy lanzándome un poco aquí a la piscina porque estoy intentando psicoanalizar a alguien y no sé realmente de dónde vienen las ideas, pero os puedo asegurar que como compositor a veces te das cuenta, incluso sin haber escuchado la pieza referenciada, hay veces que simplemente surgen, las notas están ahí, tú las escoges, se forma una melodía y esa melodía igual se repite en una composición de los años 60. Es algo que sucede, no pasa nada y que no tiene por qué ser continuamente un plagio. Hay veces que sí, hay veces que el plagio es bastante evidente, de manera indefectible te das cuenta de que es tal cual, pero en lo que nos concierne, el mundo de Danny Elfman, dudo mucho que él dijera, me gustan mucho esas 5 notas, voy a hacer lo mismo en Batman. Me extraña muchísimo. Sea como sea, ayudado por la compositora y orquestadora Shirley Walker, que no me voy a cansar de mencionarla porque luego se encargó de la banda sonora de la serie de animación, pero aquí hizo la función de directora de orquesta y también dando retoques a la orquestación que había hecho el guitarrista de Oingo Boingo, Steve Bartek. Shirley Walker
va a ser una pieza muy importante a la hora de traer a la vida, como si fuera Frankenstein, la música de Danny Elfman. Estuve mirando, de hecho, datos sobre la grabación. Yo tengo el disco de la banda sonora y la orquesta que graba esto es The Symphonia London Orchestra en los estudios CTS en Inglaterra. Además de Shirley Walker, además de Steve Bartek, Stephen Scott Smalley aparece como asistente en la orquestación. Esto es relativamente normal, dependiendo también del volumen que tenga la banda sonora, incluso la duración de la película. A veces no solo hay un orquestador, sino que hay varios trabajando a la vez. Yo soy consciente de que el que hizo la primera versión fue Steve Bartek, pero Shirley Walker, a través de su conocimiento, no solo como orquestadora, sino también como directora, seguro que hizo correcciones, seguro que dijo esto se puede hacer o esto no se puede hacer, o esto va a brillar más si le bajas una octava o subes una octava. Y también el caso de Stephen Scott Smalley debe ser algo parecido. En el momento en el que se metieron a grabar o días antes, deduzco que repasaron incluso los ensayos, repasaron todo lo que iba a sonar, todo lo que se iba a grabar, y se dieron cuenta de que igual había que hacer cambios. Stephen Scott Smalley, como curiosidad, es uno de los orquestadores que trabajó también en Robocop con Poledouris, sin ir más lejos, e incluso en Misión Imposible, de Brian De Palma, la primera. Uno de los orquestadores es Stephen Scott Smalley, así que estamos hablando de alguien que tenía experiencia en el mundo del cine. Sobre todo este tema de la grabación, hay algo que me llama bastante la atención, que es el hecho de que la banda sonora se termina de grabar el 15 de mayo de 1989, un mes antes de que el film vea la luz. Me parece una fecha demasiado cercana al estreno, demasiado. O sea, no sé si era la manera normal de trabajar en esta época, no sé si en el fondo todo lo que fue la producción y los problemas que hubo, los inventos que se le ocurrían a los productores y todo lo que todavía queda por contaros, que todavía quedan algunas cosas, influyó en que esa fecha se fuera posponiendo, pero me sorprende mucho que un mes antes sucediera esto. Puede que eso tenga algo que ver con una de las críticas que siempre ha hecho Danny Elfman al resultado final, que es la mezcla que hay en la película. Según cuenta él, Batman se mezcló en Inglaterra por técnicos a los que no les importaba absolutamente nada. Y además él se excusa diciendo que no es un tema de ir contra Inglaterra ni mucho menos, bueno, porque han hecho muy buenos trabajos, eso sí, pero que este equipo en concreto, el que se dedicó a Batman, horrible, no tenía muchas ganas de trabajar. Ninguna. ¿A qué se debe esta opinión? Él se muestra, y utilizo palabras textuales, razonablemente contento con lo que es la mezcla de la banda sonora. Tal cual, si tú escuchas el disco, hay cosas que están a menos volumen, más volumen, que esto es algo muy curioso cuando luego ves este tipo de partituras, por ejemplo, la marcha de Batman, lo ves interpretado por otra orquesta, te das cuenta de que hay detalles que tú no sabías que estaban ahí, simplemente porque es una elección del director. El director de orquesta es el que elige si este instrumento va a sonar más alto o más bajo que otro. Y me hace mucha gracia porque a veces escuchas esas versiones llevadas a cabo por otros directores que no son Shirley Walker y suenan diferentes. Es la misma composición, pero tiene matices distintos. Danny Elfman no tiene problemas con eso, sino con cómo se transfirió esa mezcla a la película. La grabación se hizo en 3 canales, izquierdo, derecho y centro. Entiendo que están hablando de un estéreo. Y básicamente lo que hay en la película es el centro. Yo deduzco que con ediciones posteriores, con la llegada del DVD, incluso el Blu-ray, eso se ha corregido. Es una deducción. Pero en ese momento se eligió el camino más rápido, que era, cogemos lo que está sonando por el centro, como si fuera en mono prácticamente. Se cargaron el estéreo y se centraron principalmente en los efectos de sonido y en los diálogos. Esto a Elfman le sentó fatal. He llegado a leer cosas como, si llego a saber lo que iban a hacer con mi banda sonora, hubiese cogido un poco de percusión, una armónica y un banjo, y seguramente solo se habría escuchado la percusión en la película. Él era consciente de que había hecho una banda sonora que impulsaba las imágenes. Las grandes escenas de acción, la épica, se logra en muchas ocasiones a través de la música. Y se dio cuenta de que se lo habían cargado, básicamente. Pero de aquí al menos extrajo, más allá del cabreo, obviamente, no es algo agradable. A mí me han sucedido cosas parecidas y te jode, porque te da la sensación de que has estado currando para nada, para que luego se pasen tu trabajo por el culo. Pero al menos él aprendió la lección. Y se dio cuenta de cómo algunos profesionales, él los llama supuestos profesionales, pueden tomar una banda sonora, pueden tomar tu trabajo y destruirlo.
simplemente para que los diálogos se escuchen mejor o simplemente para que los efectos de sonido brillen más. Y lo tuvo presente a la hora de trabajar en futuros proyectos. Dijo, ya sé por dónde no tengo que pasar, ya sé dónde están mis límites y si alguien me vuelve a hacer esto, me voy a negar a que usen mi música. Y antes de ir con el análisis de la banda sonora, quiero detenerme un momento en 3 canciones. En Batman, más allá de las composiciones de Prince o de Danny Elfman, también se usa música diegética. Esto quiere decir que tienen relación directa con los personajes, pueden escucharla, al contrario que por ejemplo la música de Danny Elfman, que la escuchamos nosotros pero ellos no. La primera referencia la hace Jack Nicholson, de hecho no descarto que esta idea saliera de él y no estuviera en el guión, cuando le está dando la mano a uno de los mafiosos, que lo electrocuta. Ahora, justo ahí lo acaba de decir. Está citando a una canción popular en Estados Unidos que se llama There Will Be a Hot Time in the Old Town Tonight, de Theodore August Metz. Poco después, la música que está sonando cuando Vicky entra en el Museo Flügelheim es esta. Esto es Music, como sucede en Alien, escrito por el egregio Wolfgang Amadeus Mozart. Me gusta mucho decir Music. Parece que vas a invadir Polonia. Y finalmente, e igual hay más, igual se me está escapando alguno, pero creo que están todos o casi todos, también tenemos el tema de la película A Summer Place, que aquí se tradujo como En una isla tranquila. Ese tema está compuesto por Max Steiner, la orquesta que lo toca es la de Percy Faith, y es la composición que suena cuando el Joker queda con Vicky en el museo, y además hasta se escucha cómo aprieta el botón de play, para que sea la música que está de fondo mientras conversan. Ahí. Ahí está el tema. Es muy sutil la presencia de estos 3 temas, pero están ahí. Y ahora, con todo lo que tenemos sobre la mesa, vamos a analizar la banda sonora. Yo creo que una de las primeras cosas que me atrajo de la música de esta película fue el uso de la percusión. Hay timbales, bombo, tambor, platos, gong, campanas tubulares, pandereta, bloques de madera, bongos, shakers, carracas, xilófono, marimba, vibráfono, glockenspiel, el mismo piano, hay de todo. Es un recital. E investigando un poco sobre el origen de todo esto, descubrí que Elfman tiene una pequeña obsesión con los instrumentos de percusión. Me imagino que recuerdas aquel viaje por África del que te hablé antes, y durante los meses que estuvo por allí, antes de que la malaria y la hepatitis lo hicieran regresar, aprendió a fabricar instrumentos junto al colega con el que viajaba. De hecho, si buscas conciertos de los Mystic Knights of the Oingo Boingo de finales de los 70, te darás cuenta de que usaban marimbas curvadas, que es una fricada, marimbas curvadas, que ellos mismos se habían construido. Buscad esos conciertos porque son joyas e impresiona ver a 4 personas sobre el escenario tocando 4 marimbas a la vez, entre ellos Elfman. Si a esto le añadimos su pasión por la escuela rusa, que por cierto comparto, creo que fue mi puerta de entrada o una de las puertas de entrada que yo tuve a la hora de disfrutar de la música clásica. Hablo de Prokofiev, de Tchaikovsky, de Mussorgsky, Borodin, Milstein, Rachmaninoff, Rimsky-Korsakov, Shostakovich, Balakirev, Stasov, Cui, Stravinsky y alguno más que ahora no me acuerdo. Podemos colegir de dónde le viene esa pasión a Danny Elfman por el mundo de la percusión. Te voy a enseñar algunos ejemplos que están en la banda sonora, además de los evidentes, los bombos, timbales, tambores, platos, bueno, esos son más clásicos, pero algunos que son un poco más distintos.
Este tipo de tapices sonoros suele hacerlo bastante Danny Elfman. Y estuve mirando las partituras y en algunos casos no estaba todo esto incluido, así que asumo que se hizo dentro de las correcciones que llevaron a cabo los diferentes orquestadores. En Shootout tenemos una pandereta. Ahí está. Por cierto, estoy usando la versión extendida de la banda sonora, donde vienen todas las composiciones de Danny Elfman para la película, incluso las que no vieron la luz. Lo digo porque igual digo títulos y vais al disco original y decís, pero si eso no está en el mío. Es por ese motivo. Esto que usa, por ejemplo, en Alicia's Mask, creo que son claves. Y ahora hace un efecto que te he puesto antes. Que me suena que está hecho con un plato, como rascando o similar. Hay bongos también. Esto es de la persecución con el Batmóvil. Algunos sonidos súper inquietantes. Le gusta mucho usar el gong para terminar con algunas piezas. O por ejemplo, incluso con campana incluida. Ahí está. El tema de las campanas tubulares es interesante. Ya os hablé de ellas, por supuesto, en Tubular Bells, cuando estuvimos analizando el disco de Mike Oldfield. Pero poseen un aspecto simbólico muy interesante. Creo que tiene una vinculación, sobre todo rodeada por este tipo de armonías. Creo que tiene una vinculación muy cercana al tema de la muerte, al tema de la misa, ese tipo de cosas. Al menos es la sensación que a mí me da, ¿eh? Esto, por supuesto, es muy subjetivo, pero siempre que escucho una campana en este tipo de piezas tan oscuras, la mente se me va a ello. Como por ejemplo aquí. Berto, si estás escuchando esto, son 12 golpes de campana. Esto es lo que suena de fondo cuando el Joker está reunido con los mafiosos. ¿Os dais cuenta? Hay un oboe, un vibráfono. Parece Varese esto. Ionización, alguna cosa de estas. Y todo esto hay que escribirlo, ¿eh? Que es lo divertido. Aunque seguramente mi momento favorito de percusión es la persecución que tiene con el Batmóvil, que suena a esto y es tremendo. Bloques de madera, suena algo metálico. Tambor, timbales. Está agarrando la marcha y ahora la suelta. Este tema en concreto tiene momentos brutales a nivel de percusión. Muy Rimsky-Korsakov eso. Madre mía, dadme unos segundos. No son todo instrumentos de percusión reales porque a Danny Elfman le gustaba mucho el tema de los emuladores. Los emuladores, creo que la propia palabra lo dice, no hace falta que lo explique mucho, pero básicamente tú tomas una muestra o tomas muestras de un instrumento y puedes replicarlo luego a través del teclado, lo que sería un sampler. Usa además diferentes sintetizadores, algunos de ellos los escucharemos, otros están más ocultos entre toda esa maraña de sonido, que a veces es muy potente. Voy a seguir este hilo de la instrumentación, el aspecto más formal de esta banda sonora, yendo ahora con el uso de instrumentos a nivel simbólico. Más allá de lo que he comentado antes del cartoon, de los dibujos animados,
hay instrumentos que se van a convertir en la voz de los diferentes personajes. Vamos a comenzar esta explicación a través de los malhechores. Siempre que haya un secuaz, un masilla, va a aparecer este tipo de sonido rítmico. Tan, 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 tan. Si hay delincuentes en pantalla, vamos a escuchar este tipo de ostinatos. Por cierto, esto creo que es un sintetizador. Lo pongo otra vez. Otro ejemplo, esta vez es un piano. Esto es cuando el grupo de Jack Napier va a Axis por primera vez. A veces lo hacen las cuerdas. Esto es cuando entra la policía en Axis, comandada por el teniente corrupto. ¿Ves que se repite? Además con ese... Aquí volvemos al piano, en el ataque de los payasos. Entrecorta el ostinato, pero... como ya ha utilizado el recurso antes, funciona. Cuando regresan a Axis para fabricar los productos químicos, volvemos otra vez a... Si por ejemplo Batman se está enfrentando a los malhechores, mezcla todo. También lo usa aquí. Esto mola porque a través de los instrumentos consigue crear ese ambiente noir que tiene la película en algunos momentos. Contrabajo, vibráfono, otro ejemplo del primer encuentro entre Jack Napier y Eckhart. Todo muy fragmentado. A veces lo cambia por piano, que nos lleva a los malhechores. Ese contrabajo ahí. Percusión. O por ejemplo aquí, que es incluso jazzero. Contrabajo. Tenemos a los malhechores y antes de ir con el Joker quiero centrarme en el personaje de Alicia, porque a Alicia la presentan a través de una forma muy llamativa, usando un instrumento que no vuelve a brillar en el resto de la banda sonora, que es el saxo tenor. Se abre el ascensor y entra el saxo. Y Alicia queda presentada. Parece que está citando a Batman, ¿no? El Joker. El Joker tiene su vals. Formalmente es muy clásico, al menos al principio, luego empieza a deslavazarse, aposta, empieza a introducir armonías diferentes que chocan más, pero durante los primeros minutos se acoge más a la fórmula clásica. Luego ya, en ese descenso a la locura que tiene el Joker, Danny Elfman empieza a incluir cosas extrañas, rupturas que se salen fuera de ese 3x4, buscando además que cada vez la orquesta suene peor, lo cual es una genialidad. Incluso hay partes que suenan muy a zarzuela. Aquí ya se está empezando a salir. ¡Oh! ¡Ostras! Y vuelve. Si avanza un poco... En el momento en el que entra la percusión... Va todo como...
Es un temazo que además nos lo presentan cuando ya se ha concluido la transformación de Jack Napier a el Joker. De hecho, la primera vez que lo escuchamos es cuando mata a Grissom. Si tengo que elegir qué instrumento representa al personaje de Jack Nicholson, me quedo con la caja de música, porque aparece en varios momentos para indicar ya sea su presencia o su no presencia. Esto es lo que suena cuando supuestamente el Joker ha matado a Bruce Wayne en el apartamento de Vicky Vale. Y es muy interesante porque antes de que aparezca el Joker, ya comienza a sonar esta caja de música. Del tema de amor o romántico o el tema de Vicky Vale, ya os he enseñado antes la comparativa con la melodía que introduce Elfman, prestada de Prince. Y al menos esa melodía la hace un oboe. El tema romántico, o la textura romántica igual sería más correcto, porque no hay un tema identificable romántico per se, más allá del motivo de Prince. Sí se sugiere a través de la armonía y la instrumentación un ambiente más cercano, no tan agresivo, tan oscuro como el resto de la banda sonora. Y hace que respire bastante gracias a eso. De hecho, no hay percusión. Ahora... ahí está Vicky. Lo significativo es que la llegada de Vicky pone patas arriba la vida de Bruce Wayne y por ende sitúa en una posición peligrosa la propia existencia de Batman. Y esto se refleja también a través de la música. Esta es la composición que complementa el momento en el que Vicky Vale se cuela en la Batcueva, gracias a Alfred, y se encuentra con Bruce Wayne. Ahí entra la melodía y muy atento a lo que va a hacer ahora Danny Elfman con esa melodía de Vicky Vale. Oh, ha variado el ambiente. Ya no estamos hablando de amor, de esperanza. Es otra cosa. Es el peso de llevar el traje de Batman, esa responsabilidad, que se enfrenta a la presencia de Vicky Vale. Pero el amor regresa. Y todo eso lo está haciendo con la armonía. Otra vez esa melodía ahí, pero ruptura otra vez. Y ahora va a citar Elfman la melodía que utilizó cuando Bruce Wayne dejaba las flores en el callejón. Porque es el pasado lo que atormenta a Bruce Wayne. Aún así, un poco de esperanza. Puede que no. Puede que sí. No estamos seguros. Aunque la acaba... ¿Te das cuenta cómo se puede narrar a través de la música? Es increíble. Ahí está. Tenemos a los malhechores, tenemos al Joker, tenemos a Vicky Vale y ahora toca Batman. Y no voy a poner otra vez la... Bueno, venga, vamos a ponerla otra vez. Que por si no lo has notado, son las mismas notas que... De estos motivos, quiero destacar la forma en la que se presentan. Esta es la primera vez que vemos a Batman. Tiene órgano de iglesia, tiene gong, tiene todo. Una cosa que va a hacer Elfman continuamente es fracturar lo que es la melodía de Batman. Aquí solo va a utilizar 4 de las 5 notas. No resuelve. Este momento sucede cuando, después de la fiesta, está observando las cámaras. Es posible que al no llevar el traje, Elfman decida quebrar esa melodía. No resuelve. Lo vuelve a hacer en el ataque de los payasos, que recordemos, está como Bruce Wayne, no como Batman. Ahora.
Lo has notado, ¿no? Que parecía que iba a hacer la melodía, pero no. Y así es como lo cierra. La flauta. Es una variación del motivo original. En otras ocasiones simplemente lo reformula. No solo va acelerado, sino que están quitando compases. Ahí ha estado muy claro. ¿Qué te sugiere el patrón rítmico que vamos a escuchar ahora? Malhechores. Ahora una ruptura de la melodía de Batman. Ahora sí. Pregunta-respuesta. Por supuesto, todo esto es la persecución con el Batmóvil, que es una locura, la música de esa parte. No diría que el motivo de Batman tiene un instrumento como sí puede suceder, por ejemplo, con Vicky o con el Joker. Lo he escuchado en cornos, en trompetas, en trombones, en cuerdas. Es muy variado. Sí me voy a quedar con una cosa que me llamó la atención. Esta es la música que suena cuando Vicky está investigando la muerte de los padres de Bruce Wayne. Y fíjate cómo rubrica esa composición. Y ahora... porque esa fue la noche que nació Batman. ¿Y qué pasa si juntamos los motivos de los personajes? Algo que es bastante común. Esto pertenece a la primera aparición del Joker, cuando está matando a Grissom. Te lo he comentado antes, es la primera vez que escuchamos este vals del Joker. Aquí lo rompe. Arpa. Un coro. Un glockenspiel. Caja de música. Piano. Y la melodía de Batman. Mezclada con la de Vicky. Porque están juntos aquí, están concomitando. Elfman toca el violín, toca la guitarra, toca el piano, toca el trombón, toca la percusión, toca muchas cosas Danny Elfman. No digo que toque aquí, ¿eh? ¡Ey! Ahí esa tensión. Y ahora la melodía otra vez. Pero no la cierra. ¿O sí? ¿Es Batman o Bruce Wayne? ¿Y qué está empezando a sonar? La caja de música del Joker. Tocando el vals. Porque es, entre otras cosas, lo que amenaza su amor. ¡Qué maravilla! Tremendo. Lo que vas a escuchar a continuación es el momento en el que Bruce Wayne está hablando con Alfred después de haber conocido a Vicky Vale y habla de ella. Hasta ese momento no hay música, solo cuando la menciona se escucha esto. ¿Qué instrumento es ese? El oboe. Y ahí de nuevo se dibuja la melodía de Batman, pero no entera, porque es el conflicto. Vicky está mirando las fotos que le ha hecho a Bruce y le pide a su compañero Knox más información sobre lo que sucedió en aquel callejón.
Y ahora transitamos a través de ese efecto de sonido al mundo del Joker. Y se transforma todo. Con un teremín, la caja de música. Ahí está el teremín. Yo diría que es un oboe. Incluso puede ser un corno inglés. Tendría sentido, porque está viendo fotos de Vicky hechas por Vicky. Porque la de Vicky la ve aquí justo, en este cambio. Y entra Beautiful Dreamer, que no es un tema de Elfman, es una composición del siglo XIX de Stephen Foster, que es un 9×8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que va a ser el tema de amor del Joker con respecto a Vicky Vale y va a aparecer alguna que otra vez más. Cuando Batman persigue al Joker en la catedral, pasa esto. Y ahora que entra, la caja de música. Y justo al final, cuando el Joker ha caído, se ha precipitado al vacío. Motivo de Batman. Una variación mezclada con Vicky, usando el instrumento de Vicky. Y la caja de música del Joker, citando el Beautiful Dreamer. Esto es cuando la cámara se acerca y se escucha una risa. Que ha muerto, pero se piensan que sigue vivo. Un arpa. Y en el finale, una vez ya ha muerto el Joker, no tiene presencia, pero sí la tiene la melodía de Batman y, por supuesto, la de Vicky. ¡Victoria! Pero pasamos a Vicky. Y ahora la melodía de Batman, rompiendo, porque no va a dejar de ser Batman. El motivo de Prince. Por mucho que quiera ella, otra vez, el amor no va a triunfar. Ahí está, entrando Batman. Qué bonito esto. Batman. Con un instrumento muy parecido al que usa Vicky. Con un cierre esperanzado. Pero la naturaleza de Bruce Wayne está ahí. Triunfo otra vez, al principio. Campanazos. Y por supuesto no podía faltar y a partir de aquí abro el apartado de varios, en el que por ejemplo tengo apuntado transición maravillosa. Vamos a ver. Estamos con Vicky. Oh, y pasamos al Joker. Cuando le están operando la cara. Maravilla. Este motivo no aparece mucho, pero merece ser reseñado.
pedazo de gong ahí. O esta, por ejemplo. Suena mucho a escuela rusa esto. Flautas a toda velocidad, como en Los Simpsons. Bueno, habrá flautas y clarinetes y de todo, pero vamos, le gusta hacer mucho a Danny Elfman este tipo de sonidos. Y luego dos canciones, una, la sintonía del programa de televisión, que esto, claro, si no tienes esta edición no sabes que existe. Y la música del anuncio del Joker. Que me flipa muchísimo. A mí este rollo me encanta. Un poco festín. Y para terminar, dos temas que me gustan especialmente. En realidad son tres, porque creo que Cathedral Chase es de lo mejorcito que tiene la banda sonora, y eso ya es mucho decir, pero me voy a quedar con dos. En primer lugar, Descent into Mystery. Esto es una locura de tema. Batman ha rescatado a Vicky de las garras del Joker y la lleva a la Batcueva. La dinámica, la contención que hay aquí con respecto a lo que queda de canción. Menudo tapiz sonoro hacen los vientos. Están las cuerdas. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! Hay campanas ahí, por cierto. El motivo de Batman, por supuesto. Buah. Ruptura. El coro. Buah. Y el segundo tema que quiero destacar es Dream, que es la música que tiene el flashback de la muerte de los padres de Bruce Wayne, que también es tremendo. Piano rítmico igual a malhechores. Eso parecían coches incluso. Esto es tremendo. Buah. Cómo va construyendo poco a poco. ¡Wow! Ese cambio de armonía. Los coros. Ese glissando ahí. Yo creo que es... El coro es de teclado. No es real. Casi seguro, vamos, estoy al 99%. Cerrad los ojos mientras escucháis esto, ¿eh? Buah. Descenso ahí otra vez.
Otra vez ahí. Es muy ambiental, pero a mí me ponen los pelos de punta. Y esto que simboliza, bajo mi punto de vista, los latidos del corazón de los padres. ¿Cómo se va espaciando? Lo mismo que hizo Oldfield. Y ahí ya se ha terminado. ¿Las cuerdas? Wow. Me imagino que también serán armónicos de cuerdas. Mezcla de todo. Buah. Es demoledor, ¿eh? También me gusta mucho, por supuesto, el tema de Batman, pero como lo he puesto 300 veces, pues no voy otra vez a ponerlo. Después de Batman llegaría la sintonía de Los Simpsons, de Historia de la Cripta, de Batman Vuelve, entre muchas otras. Y terminaría trabajando en más de 20 películas con Tim Burton y sobre todo asentando un nuevo tipo de música para el cine. Danny Elfman fue muy adorado en la época, muy copiado, muy replicado, pero también muy odiado. Había gente que se metía con él, que decía que no tenía el conocimiento para hacer lo que hacía, que contaba con gente que componía por él. Sobre esto Steve Bartek alguna vez ha dicho, refiriéndose en este caso a la banda sonora de Batman, que más o menos el 50% de los arreglos y de las orquestaciones ya venían de mano de Danny Elfman, que también le pasaba grabaciones obviamente y que también algunos de esos arreglos provenían de páginas impresas del secuenciador que utilizaba para registrar las canciones, pero que no es como dicen algunas malas lenguas, que lo hacía todo él o que lo orquestaba todo él, sino que Danny Elfman pues hay algo de conocimiento. Más allá de cualquier tipo de mala intención, que siempre, en el momento en el que alguien tiene éxito, siempre va a salir a un gilipollas a meterse con esa persona, sobre todo si el éxito lo logra a través del trabajo, que es el caso de Danny Elfman. Es un tío que se lo ocurrió y que además le fue muy bien. Pero como digo, esto cambió la percepción de cómo se veía el mundo de los superhéroes. A partir de aquí se empezó a componer en esta dirección. Si escucháis bandas sonoras de películas de Marvel o incluso de DC de los 90, os daréis cuenta de que bebe mucho de esta visión que tenía Danny Elfman. Y, como digo, asentó lo que iba a ser un nuevo tipo de música en el cine que iba más allá de incluso del mundo de los superhéroes, con películas como Eduardo Manos Tijeras, por ejemplo, incluso con Pesadilla antes de Navidad, iba a marcar ciertos hitos y ciertas direcciones. Es algo un poco como lo que sucedió con Piratas del Caribe y Hans Zimmer, que de repente surgieron un montón de compositores de bandas sonoras que copiaban el estilo que había mostrado ahí Hans Zimmer. Hans Zimmer venía a hacer otras cosas, pero Piratas del Caribe marcó un nuevo sonido y todo el mundo intentó replicarlo. Pues con Danny Elfman, a principios de los 90, sucedió algo parecido. Esas melodías entenebrecidas, melancólicas, lánguidas, crearon el estilo Elfman, que se iba a repetir en otros compositores. Y yo me quiero quedar con el poder de la música en el cine para elevar la narrativa y crear conexiones emocionales duraderas con el público. Esta banda sonora demostró el potencial artístico de la música y fue una influencia para una generación de compositores. No solo las imágenes cuentan historias, el sonido, lo que es la armonía, las melodías, la instrumentación, la orquestación, también abre las puertas de nuestra imaginación. Y esta banda sonora y esta música, la música del Batman de 1989, es un claro ejemplo de ello. ¿Va a decir lo de que ganó un Grammy? La verdad es que no. Espero que hayas disfrutado de este programa tanto como yo. Ha sido una labor ardua. Siempre que realizo un programa musical suele pasar, más aún con este, que es un poco atípico, pero me lo he pasado de maravilla. Danny Elfman ha sido... Bueno, voy a cambiar al presente. Danny Elfman es importante en mi vida, porque entre otras cosas fue mi puerta de entrada al mundo de las bandas sonoras. Tuve la fortuna de que en mi casa hubiera vinilos con temas de películas, había de todo tipo, pero sobre todo lo que recuerdo son películas del oeste. Estaba Morricone, Bernstein, Tionkin,
Steiner, Young, Morós, alguno incluso de John Williams. A mi padre le encantaban, y a mí también, no voy a negarlo. Pero este disco, el disco de Batman, el original, no el que hemos estado escuchando hoy, que recordad es una versión extendida, fue la primera banda sonora que me compré con mi paga, y después ya llegó el resto, pues Alan Silvestri, James Horner, Thomas Newman, Bernard Herrmann, Howard Shore, Jerry Goldsmith, Patrick Doyle, Rachel Portman, Joe Hisaishi. Pero fue Elfman el que me ayudó a comprender el gran poder que posee la música en un contexto cinematográfico. La capacidad que tiene una canción, una composición, para jugar con tu imaginación y para construir relatos emocionales, que te hagan sentir cosas. No solo complementar unas imágenes, sino darles sentido. Elfman se merecía este programa, y seguramente alguno más, ya veremos lo que trae el futuro, pero de momento, en la siguiente entrega, iremos a ese otro reflejo en el espejo, un reflejo en el que habita Prince, y ahí te contaré cómo llegó a trabajar en esta producción, con unas gotas de obsesión, genialidad y un poco de reciclaje. Hoy te he dado una versión, pero créeme que todavía faltan muchos detalles. Recuerda que tenemos el Patreon, donde subo material todas las semanas, lo vas a disfrutar y de paso vas a apoyar este proyecto que está estupendamente. También aprovecho para mencionar a los amigos de Arkham Creations, que se encargan de nuestro merchandising. Eso, si vais al Linktree tenéis todos los links. Hay camisetas, hay chapas, marcapáginas, tazas, un montón de cosas. Mi agradecimiento a todos los patrones, especialmente a Juan, Almudena, Sergio y Sanito. A ti, que estás escuchando esto, muchas gracias por escucharnos. ¿Puedo soltar unos pleonasmos antes de irme, por favor? Bueno, el programa está quedando ya largo, pero... No me tardo nada. Puedo. Vale. Peluca postiza. Sí. Persona humana. Ok. Pleno consenso. Reconocido prestigio. ¿Quedan muchos o...? Un par. Erario público. Improvisar sobre la marcha. Rodeado por todas partes. Conocer por primera vez, ¿no? Sí, claro, también es un pleonasmo, sí. Pues gracias, Capitán Pleonasmo. A usted. Nos vemos en futuros programas, Animalicos, Jim Henson, cine, música, historia, yo qué sé, de todo. Soy Sergio y os mando un fuerte abrazo. Cuidaos mucho. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Este programa no contiene trazas de inteligencia artificial.